Bueno, vamos a empezar por mientras. Eh, Espero que estén todos bien. Hoy día vamos a trabajar tics. Esto es como dibujar en látex. Y bueno, existen distintas formas de trabajar tics. La primera es con comandos. Y es como la más difícil porque uno tiene que memorizar comandos. Pero en honor al tiempo, yo les voy a enseñar de la forma más fácil, que sería con una página web en un editor donde ustedes van a hacer el dibujo de forma sencilla con su mouse y luego pueden exportar el código a LaTeX. Es súper entretenido. Tiene sus ventajas y desventajas. La desventaja es que el código que entrega es un poco horrible en el sentido de que no está optimizado y es como difícil trabajarlo en caso de que se equivoquen. Pero eh, es bastante simple. En vez de aprender cómo cada comando y qué hace cada cosa, yo creo que eh, es más factible ocupar esta aplicación, es más entretenido. Bueno, lo primero que deben saber es que un paquete que permite crear un insertar dibujos. Por ejemplo, y lo otro, esto tiene librerías específicas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando uno quiere hacer un dibujo o quiere hacer algo muy específico dentro de... Lo puede hacer, pero yo no lo recomiendo de realizar. Y lo otro, eh, son cosas. Ver más adelante que tengan un dominio. Lo usar TIC dentro del entorno figura. Por, y van a donde tienen dibujo. Este código, donde, bueno, aquí arriba nosotros indicamos el tipo de archivo. Donde importa el paquete TIX, use package TIX. Con este import para el graphics. Y en este caso, por ejemplo, hay una librería específica de TIX, Use TIX Library, Quotes and Angles. Estas son opciones para ver el dibujo que van a ver un poquito más adelante. Y bueno, aquí como ven yo empiezo el documento con el Build Document, luego abro el entorno de la figura, y abro el entorno, esto es propio de TIX. Y si y como les digo, aquí hay un comando, que es dibujar. Luego cierro el entorno, cuando quiero seguir dibujando, y cierro el entorno de la figura. Es punter. ¿Qué hace este código? Un dibujo bien renderizado, una calidad en donde tenemos un punto A, un punto B, un punto C, un ángulo alfa, y allí podemos marcar el ángulo. Bueno, este código está hecho con la forma antigua, como les decía yo, en donde uno tiene que memorizar los comandos en drag, coordinate, not significa texto en tics y la posición. Pero esto es mucho bla y no es lo que nos interesa hoy. Vamos a ver una página web que se las dejé en el chat, que se llama mathchat. Y vamos a crear diseños de una forma amigable para luego exportar el código en tics. Hay algunas cosas que no se pueden insertar en este código, pero siempre lo podemos hacer manual o ingeniarnos para hacerlo y evitar todos estos problemas. ¿Qué son esas cosas? Por ejemplo, si yo quiero escribir un vector, o sea, no un vector como tal, sino el nombre de un vector, por ejemplo, A con una flechita arriba, no existe una forma directa de hacerlo, pero sí lo podemos hacer haciendo un truco. Pero yo creo que eh, las acciones valen más que... Espera, versala, espera. Em, Aritmética. Ya.
Pero ante esta breve introducción, vamos a ir a la práctica, que es lo que a mí me interesa, para que ustedes puedan aprender a dibujar y ver qué hacer con tics. Esta es la página que yo les digo que es matcha.io, se las dejé en el chat. Y bueno, aquí tenemos que ir a donde dice Open Editor, y esto nos va a abrir una siguiente interfaz. Por ejemplo, que hay un dibujo que yo realicé, pero no me interesa ahora, lo vamos a borrar, y les voy a hacer una pequeña introducción de cómo ocupar este espacio. Como ven, aquí tenemos un grid cuadriculado. Le voy a hacer un poquito más de zoom. Y aquí es nuestro espacio para dibujar. Esto literal es como Paint. No sé si recuerdan que Windows tenía una aplicación para dibujar. Entonces, yo puedo dibujar aquí de forma súper simple, ocupando este panel, un rectángulo, por ejemplo. Entonces yo digo, voy a considerar un rectángulo un poquito más grande, que me va a representar una masa M, por ejemplo. ¿Ok? Entonces yo digo, bueno, este rectangulito lo quiero pintar. Entonces vemos aquí que acá arriba tenemos una opción para rellenar. Y yo quiero ese color. Entonces nosotros dibujamos un rectángulo, lo llenamos de color y va a representar una masa M. ¿Cómo le digo yo a Tix que quiero poner una M aquí? Bueno, aquí en el panel en general tenemos el cuadrado text, que nos permite insertar texto. En este caso va a ser una masa M. Y em, yo la quiero aquí. Podemos cambiar su tamaño, por ejemplo, súper pequeña. A mí me gustan los tamaños normales o quizás grandes, por ejemplo large, para que quede bien claro. Bueno, ¿y cuál va a ser, no sé, qué situación vamos a representar? Bueno, un bloque con una aceleración en un plano. Entonces yo voy a dibujar el plano con una línea, por ejemplo, que no está en línea, pero tan recta, pero que tiene una inclinación. Pero ahí ya la dejé como una línea recta. Entonces si ven aquí, nosotros tenemos el plano, supongamos que es sin roce, para un bloque M. Y este bloque M yo quiero que esté representarlo con una aceleración. Bueno, tomamos una flechita aquí, la ubicamos aquí, por ejemplo, y en mi caso este bloque va a ir acelerándose hacia la derecha, hacia donde apunta la flechita. ¿Y con qué aceleración? Bueno, el vector de aceleración que va a ser A. Pero aquí yo les digo, la aceleración es un vector, no es un escalar, entonces ¿cómo le puedo agregar aquí a mi tix que esto es un vector? Eh, de manera simple, de manera así rápido, no se puede. ¿Qué pasó? Creo que alguien quiere entrar. Mm, no. Bueno, entonces yo le quiero agregar una flechita. Existen comandos en Tix para hacerlo, pero como aquí yo no puedo insertar con forma como más, eh, ¿cómo vamos a hacer? Es ocupar esta misma flecha y ah, es bueno, y ustedes lo pueden dejar mucho más bonito. Va a depender del gusto de cada uno. Entonces yo aquí estoy representando la situación creo que es AM que se mueve por aceleración A y por ejemplo podríamos agregar, no sé, supongamos que ahora existe roce. Esta flechita y tengo cómo controlarla. Por ejemplo, una flechita curva. Entonces yo quiero que sea más curva y de aquí también. Puedo ir trabajándola para que esto quede así, por ejemplo. Entonces vamos a indicar este roce. Bueno, le ponemos texto y ponemos roce. Y así podemos ir trabajando con las figuras en TICS. Bueno, este dibujo es bastante simple. Si hacerlo, vamos a recompilar aquí esto. Y bueno, mientras recompila,
Voy a... Y aquí vamos a nuestro... abrir el entorno Figure. Luego cerrar este entorno. Muy bueno. Cerrar esto. Voy a ponernos un poco más cerca del router. No funciona. Bueno, podemos crear un archivo, no hay problema. Finder. Vamos a... Voy a abrir en documentos, a ver. Veamos si tengo un archivo text por aquí para copiar. No, tampoco. TXT, ya cumplimos este. Aquí está. Lo voy a cambiar la extensión para text. Abrir. Ya. Tengo un momentito. Document class. Begin document end document. ¿Qué paquetes les dije yo que íbamos a utilizar? Tix. Use package. Oops. Tix. Use package. El otro paquete que íbamos a utilizar era el graphics. Creo que sí era. Y bueno, como les decía, aquí vamos a trabajar con un begin figure. Vamos a cerrar el entorno. Figure. Ok, esta es la configuración como súper básica de LaTeX. Y ahora yo si quiero exportar la otra figura a Tix, o sea, a LaTeX, perdón, vamos a hacer lo siguiente. En este panel existe este botón que se llama Tix. Si yo lo presiono aquí, me aparece todo este código y yo lo puedo copiar. Aquí dice copy to clipboard. Bueno, lo copié, ahí dice copiado. Y yo vengo aquí a mi documento y lo pego dentro del entorno figura. Si se dan cuenta aquí, termina el entorno Tix, que se pone automático con este código, y lo compilamos. No recuerdo si... no tengo Tix. Excelente. Ya, perdón. Veamos si funciona esto. Sí funciona. Ya. Pero lo que les decía, abrimos el entorno begin figure. Y, bueno, copiamos el código. Miren, lo que va a pasar ahí es que va a abrir una imagen, pero enorme, que se sale del rango. Entonces, uno puede trabajar esto. Y eso es lo que yo les decía. Podemos trabajar Tix de tal forma que podemos cambiar su escala y todo lo que queramos hacer con su figura. Si se dan cuenta, cuando uno inicia el entorno begin de Tix, podemos ver la escala en el eje Y y la escala en el eje X. Perdón, correcto. Aquí está. Y scale dice -1. Bueno, yo lo quiero a la mitad, 0.5. Y X scale también a 0.5 para que la imagen sea rescalada en el mismo factor, en el eje X y en el eje Y. Entonces, como ven ahí, se achicó un poquito, que es lo que yo quería para que la imagen se viera en el PDF. Y le voy a indicar que lo quiero en donde puse el código, es decir, abajito del título. Y ahí se ve la figura que creamos arriba dentro de nuestro documento. Ahora, podemos hacer muchas más cosas aquí en este programa, Matcha.io. Por ejemplo, yo quiero hacer una esfera.
Entonces, yo abro un círculo gigante, y lo que yo quiero hacer es que esta esfera, bueno, si le doy un color plano, es un círculo, ¿verdad? Pero existen opciones de hacer otros colores, en donde podemos trabajar con otros colores para hacer parecer esto como una esfera. Déjenme ver aquí. Gradient. Si yo trabajo con un gradiente, em, aquí en la pestaña de colores, puedo darle sombra a esto. Si se dan cuenta, esto ya parece una esfera. Bueno, aquí parece un, un círculo dividido por dos, pero a mí me interesa esto, que parezca una esfera. Ahora, con estas cosas los colores son un poco más, no es como tan simple de trabajar, pero a mi parecer, como viene por defecto, ¿qué hice? No, perdón, no sé qué hice, nunca me había pasado esto. Ahí está, ya. Como pueden ver, para mí esto ya parece una esfera. Entonces, podemos hacer bastantes cosas más aquí. Por ejemplo, consideren esta esfera con un sistema coordenado en el centro. ¿Cómo le agrego un sistema coordenado? Con flechitas. A esta flecha me interesa cambiarle la escala y el color para que se distinga. Entonces yo puedo trabajar aquí con un color, por ejemplo, verde, que distinga del color de la esfera. Entonces yo, por ejemplo, puedo apuntar aquí con mi eje X. Creo que ahí sí. Voy a agregarle un poco más de grosor a la flecha para que se vea bien. Y yo puedo copiar y pegar esta misma flecha, como lo harían en cualquier editor, con control C, control V. Y aquí estaría seteando mis ejes. Ahí. Y la última flecha. Perdón, copiar la figura completa. Control C, control V. Y este sería mi eje, mi tercer eje. Ahora yo le podría agregar texto, X. Voy a copiar este mismo para el eje Y, X. Y Z. Y tenemos una esfera con un sistema coordenado centrado en su origen, por ejemplo, en un sistema cartesiano X y Z. Como ven, TIX tiene muchas formas para trabajar. Entonces, podemos dibujar casi lo que queramos. Cualquier sistema físico, cualquier problema de física que nos pretenda, que nos propongan representar, puede ser mediante TIX. Y con este programa es mucho más fácil porque, créanme, que el código que uno haría para estas cosas es bastante no trivial, en el sentido de que uno que recién está aprendiendo el mundo de látex no lo sabría. Entonces, con este ustedes pueden dibujar como cualquier editor de pintura, como cualquier Paint, Photoshop o cualquier programa, exportar su código con este simple botón y copiar el código y yo llevarlo a su documento LaTeX. Hasta ahora, ¿van alguna duda, alguna consulta? Si no es así, podríamos conversar un poco sobre su proyecto final. Em, Porque la verdad es que es súper simple este programa, por lo tanto a lo mejor me podrían preguntar cómo dibujar algo o cualquier otra cosa. Y si no es así, podríamos conversar un poco de su proyecto final, ya que esta sería mi última clase con ustedes. Si quieren hablar de eso, les voy a dejar aquí un mensaje. Para que lo piensen.
Bueno, de ahí si les interesa me pueden reaccionar al mensaje y lo haremos. Mientras tanto yo voy a copiar este código y lo voy a agregar aquí al archivo.txt para compartírselos por el chat y para que vean cómo son los distintos códigos de TIX, ¿vale? Y figure. Y creo que ya reaccionaron. A ver, voy enseguida. Denme un momento. Cero punto cinco y 0.5. Ya. Bueno, hablemos del proyecto final, ¿vale? Como bien sabrán, o les habrán adelantado, van a tener que hacer grupos de 4 con cualquier persona, o puede ser de menos si es que ustedes lo quieren. Eh, los grupos los tienen que hacer ustedes idealmente, si es que conocen con alguien. Si no tienen grupo, o lo que podríamos hacer quizás es compartirles un Excel donde podrán inscribirse y dejar grupos. Por ejemplo, yo puedo dejar grupo uno, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y ustedes ven a cuál se agregan para que puedan... de hecho, podríamos hacerlo al tiro. A ver, veamos eso. Google Excel. No sé cómo funciona eso, la verdad. Hojas de cálculo, eso. Veamos aquí. Ya. Voy a crearles aquí, por ejemplo, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 8. ¿Cuántos somos? No hay idea. Bueno, yo les voy a dejar este Excel, se los voy a compartir y se van a inscribir. Da 4. Aquí hay 4 celdas. Bueno, aquí les voy a dejar la pestaña correo para que se contacten por correo ustedes, entre ustedes. Y bueno, lo que tienen que hacer, que van a hacer nosotros mañana, les vamos a indicar compartir grupos. Mañana les vamos a entregar una hojita con una serie de pasos que tienen que seguir ustedes. Estos pasos serán, por ejemplo, les vamos a dar una figura y ustedes tienen que recrearla. Ah, genial. Si tienes tu grupo, no es necesario que te inscribas. Tú contáctate con ellos y mañana verán cómo se organizan ustedes. Pero los que no tengan grupo, hagan esto. Les voy a compartir este y, y aquí se pueden inscribir. Pero no es necesario que lo hagan. Repito, si tienen grupo, no lo hagan. Es solo para ustedes. Copiar enlace. Bueno, ahí pueden entonces inscribirse para que se contacten entre ustedes. Eh, y bueno, nosotros les vamos a pasar una hoja mañana en donde va a haber una figura, unas ecuaciones, y ustedes van a tener que transcribir eso a LaTeX. Nosotros no les vamos a dar el código, sino lo que ustedes tienen que representar. Entonces va a haber un dibujo para que ocupen lo que les enseñé de la plataforma, que en realidad es bastante intuitiva, en matcha.io. Van a tener que representar una imagen, una tabla, van a tener que insertar una figura a ustedes, cualquiera, y lo que les decía de las ecuaciones. Entonces intenten utilizar lo que más puedan para nosotros saber qué cosas son un poco más difíciles de entender quizá o cuáles se les hicieron más fáciles, cuáles representan mejor. Y luego nosotros vamos a revisar eso y si compila el código y está bien, van a poder producir sus textos. Entonces, eso, resumen, nosotros mañana les vamos a subir la guía en el fondo, o la evaluación final, proyecto final, se los vamos a compartir y vamos
ustedes van a tener que tratar de imitar lo que nosotros hicimos. Obviamente no tiene por qué ser igual, pero sí lo más fundamental es que las ecuaciones, por ejemplo, si tienen un símbolo matemático, sea ese símbolo matemático y no otro. Las tablas, se hacen una tabla que sea lo más parecido posible para saber que tienen un dominio de esa tabla. Y las figuras yo creo que va a ser lo más simple, así que aprovechenlo para que puedan desarrollar luego sus futuros papers, sus futuros trabajos o sus futuras tareas en un formato látex y que quede bien bonito. No se desconfigure nada ni nada. Y eso sería por ahora. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Si es así, si no es así, voy a detener la grabación. Y la clase de hoy fue bastante corta igual. Mañana no tendremos clase a esta hora, pero sí vamos a soltar la tarea para que estén atentos. Lo más probable es que alguien se conecte un ratito, les muestre la tarea y para que empiecen a trabajar en ella en la tarde, para que tengan un plazo prudente para realizar la tarea, luego la envíen y nosotros poder revisar su trabajo. ¿Les parece bien? Ah, está bien.